entrando en una de aquellas barcas, la cual Simón le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿A quién siguieron, hermanos? Exactamente, siguieron a Jesús. Bueno, mire, hermano, investigaba yo, hermanos, en el transcurso de la semana. Hay una canción, hermanos, que es muy famosa, y esta canción se llama A Mi Manera. Yo investigaba, hermanos, que hay 2,731 versiones o 2,731 artistas, hermanos, que han interpretado esta canción que se llama A Mi Manera. Los artistas más grandes, hermanos, que hemos tenido, ¿verdad? La han interpretado, pero uno de los hombres, hermanos, que la hace famosa, sí, realmente es Frank Sinatra. Frank Sinatra, hermanos, es uno de los hombres que la hizo demasiado famosa esta versión. Mire, déjeme decirle, esta versión, hermanos, es una composición francesa. Se compuso ¿en dónde? En Francia, hermanos. Y yo no sé si usted ha escuchado hablar de un artista llamado Polanca. ¿No lo ha llegado a escuchar, hermanos? Bueno, Polanca es un artista de los años 60, hermanos. Polanca fue a Francia y Polanca compró los derechos de autor de esta canción. La trajo a Estados Unidos, hermanos, y él es el que se la da a Frank Sinatra. Y Frank Sinatra, hermanos, con esa calidad de voz que tenía, hermanos, la hace un éxito. La canción se llama A Mi Manera. Fíjese, hermano, que A Mi Manera no solamente es el nombre de una canción. A Mi Manera, hermanos, también es el estilo que tienen muchas personas para hacer las cosas. ¿Sí me explico? Mire, hay gente, hermano, que dice: las cosas se hacen como yo quiero. Y hermanas, son personas que a veces, hermanos, si alguien, por ejemplo, lava los trastes, esta persona los vuelve a lavar. ¿Sabe por qué? Porque la persona dice: no, aquí las cosas se hacen como a mi manera. De veras, hermanos, son personas que si usted va así, hace un trabajo, lo ve a aquella persona y inconforme con ello va y lo vuelve ¿qué? Lo vuelve a hacer. De veras, hermano, ¿por qué? Porque la persona dice: es a mi manera como se tienen que hacer ¿qué? Las cosas. Pero no solamente es a la manera, hermanos, de las personas que se hacen las cosas, sino que también las personas piensan a su ¿qué? A su manera. De veras, hermanos, hay personas que leen, hermanos, un pasaje de la Biblia y lo quieren interpretar como a su manera. Y déjeme decirle que las cosas no son así, hermano. Dios, cuando nos escribió su voluntad a través de su palabra, solo quiso decir una cosa. Solo tuvo un propósito, hermanos, por el cual ¿qué? Se escribió esa carta, por el cual se escribió ese libro, por el cual, hermanos, Él nos dio su palabra. Hay un propósito. Y el trabajo que tenemos nosotros al leer las escrituras es encontrar cuál es ese propósito que tiene Dios. ¿Para qué? Para nosotros, para su iglesia. Dios no quiso decirme a mí una cosa
y a usted es otra cosa, hermanos. Pero desgraciadamente, hermanos, también las personas, ¿sí?, creen que las cosas se hacen o se deben de hacer de acuerdo a la manera que ellos piensan. Y déjeme decirle que no es así, hermanos. No es así. Las cosas, hermanos, Dios esta mañana quiere, hermanos, a través de este pasaje que acabamos de leer, que entendamos, hermanos, que debemos de hacerlas como a la manera de Jesús, hermanos, ¿sí? Y mire, hermanos, para eso tenemos 3 preguntas, hermano, que queremos que el mismo pasaje nos conteste. La primera pregunta, hermanos, que yo encuentro es: ¿cuándo debemos hacer las cosas a la manera de Jesús? ¿Cuándo, hermanos, debemos hacer las cosas a la manera de Jesús? Fíjense bien, hermanos, la primera respuesta que encuentro yo aquí, hermanos, es cuando nos sentimos fracasados. ¿Cuándo tenemos que aprender a hacer las cosas a la manera de Jesús? Cuando nos sentimos fracasados, mi hermano. Miren el versículo 5, fíjese bien, Jesús le dice a quién, a Pedro, le dice que reme, hermanos, mar adentro, ¿sí? Y que luego y luego le dice que eche sus redes, hermanos, para pescar. Yo no sé si usted puso atención a la respuesta de Pedro, hermanos, pero dice que Pedro le responde: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche. Cuando Pedro, hermanos, le dice al Señor Jesús que ha estado trabajando toda la noche, ¿tiene usted una idea de cuántas horas, hermanos, estuvo trabajando Pedro? ¿Sí sabe, hermanos, cuántas vigilias tiene la noche en el Nuevo Testamento? Porque no son las vigilias que hay en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento eran 3 vigilias de 4 horas, hermanos. En el Nuevo Testamento, hermanos, son 4 vigilias de 3 horas las que se tienen, ¿sí? Porque el pueblo judío, hermanos, se adaptó, hermanos, ¿a quién? A los romanos. Y los romanos tenían 4 vigilias de de 3 horas. La primera vigilia, hermanos, comenzaba a las 7, 8 y 9 de la noche, ¿sí? 7, 8 y 9. La segunda vigilia era 10, 11, 12 de la noche. La tercera vigilia era 1, 2, 3 de la mañana. La cuarta vigilia era 4, 5 y 6 de la mañana. ¿Sí sacó las cuentas? Son 4 vigilias de ¿cuántas horas? De 3. 3 por 4, ¿cuánto es, hermanos? 12 horas. 12 horas. Mire, hermano, yo quiero que usted piense en eso. Cuando Pedro, hermanos, le responde a Jesús: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, Pedro le está hablando a Jesús de que han estado, hermanos, por lo menos más de 12 horas. ¿En dónde? En el mar. ¿Intentando qué? Intentando pescar. ¿Y sabe qué, hermanos? No pescaron nada. Las redes y las barcas estaban vacías. De hecho, hermanos, estaban lavando las redes. Es lo que dice Lucas, ¿sí? Lucas dice, hermanos, que ya se habían cansado, estaban agotados y que estaban, hermanos, dispuestos a guardar todo, ¿sí? Para irse a descansar. Y, hermanos, se encuentran con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo les dice, hermanos, después de que termina de compartir, después de que termina de predicar, hermanos, les dice: remen mar adentro y echen sus redes. ¿Para qué? Para pescar. Hermanos, Pedro y los discípulos están están frustrados. Han trabajado durante 12 horas y no han obtenido ningún resultado. Hay frustración, hermanos. Y mire, hermanos, queremos aprender esta mañana. Cuando estás experimentando, cuando estás atravesando por la frustración, tienes que aprender a hacer las cosas ¿de qué manera? ¿A la manera de quién? A la manera de Jesús. A la manera, hermanos, en la cual Dios nos está pidiendo nos está pidiendo las cosas. Fíjese bien, hermanos, Pedro es el que tiene la experiencia. ¿Cuál es el oficio de Pedro? ¿Recuerda? Pedro es pescador. Juan y su hermano Jacobo también son son pescadores. Y mis hermanos, estos hombres son hombres experimentados. Conocen, hermanos, el mar de Galilea. Conocen este lago que también se llama el mar
El lago de Genesaret, mar de Galilea y mar de Tiberíades. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sí? Este mar de Galilea se conoce como ¿qué? Como lago de Genesaret y como mar de ¿qué? De Tiberíades. ¿Sí sabe usted que no es un mar? Es un lago, hermanos. Es un lago que tiene 15 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. No es un mar, hermanos, es realmente un ¿qué? Un lago. Y es, hermanos, solamente Lucas en su evangelio que lo trata como tal, que lo trata como ¿qué? Como lago, y le llama lago de Genesaret. Y entonces todos los otros evangelistas le llaman mar de ¿qué? Mar de Galilea, pero es un lago. Y ese lago, hermanos, lo conoce bien Pedro, lo conoce bien ¿qué? Juan, lo conoce bien Santiago, hermanos. Estos hombres son pescadores, es el oficio que ellos tienen. ¿Sí se acuerda usted cuál es el oficio del Señor Jesucristo? Él es carpintero, hermano. ¿Sí? El Señor Jesucristo, hermanos, no tiene experiencia en esto. ¿O sí? No, hermanos, el oficio del Señor Jesucristo, ¿Él es qué? Él es carpintero. Pedro es ¿qué? Pedro es pescador. Pero fíjese bien, hermanos, cómo la fe de Pedro lo lleva a superar la frustración, hermanos, y obedece ¿a quién? Y obedece a Jesús. Aunque no era el oficio, hermanos, de Jesús, ¿sí? Pedro decidió ¿qué? Pedro decidió obedecer. Aunque ellos tenían toda la experiencia, hermanos, ante eso decidieron ¿qué? Decidieron obedecer a Jesús. ¿Sí está de acuerdo conmigo, hermanos? Porque es lo que vemos en el versículo, ¿sí? Hay frustración, hermanos, nos enseña la palabra de Dios cuando edificamos sin Dios. Eso es lo que dice el Salmo 127:1. Dice que en vano trabaja ¿quién, hermanos? En vano trabajan los artesanos, hermanos, cuando no confían ¿en quién? En Dios. ¿Sí? Hay frustración, hermanos, cuando lo que hacemos en la vida no lo hacemos patrocinados, hermanos, con la ayuda de Dios. No lo hacemos buscando de Dios, no lo hacemos dependiendo de quién, de Dios. Hay frustración también en nuestras vidas, hermanos, cuando no intentamos hacer lo imposible. ¿Sí? ¿Sí recuerda usted, hermanos, a Moisés, cuando Dios le habla, hermanos, a través de la zarza y le pide liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? Han estado 400 años, hermanos, como esclavos. ¿En dónde? En Egipto. Y Dios le habla ¿a quién? A Moisés, para que libere a su pueblo, hermanos, de la esclavitud en la cual lo tiene ¿qué? Lo tiene Faraón, hermanos. ¿Cree usted, hermanos, que lo que Dios le pidió a Moisés era algo sencillo? ¿Era algo fácil? ¿Era algo simple, hermanos? No, hermanos. Dios le estaba pidiendo a Moisés una tarea de nivel imposible, hermanos. De nivel imposible, ¿sí? Pero ¿sabe por qué le pidió Dios a Moisés esa tarea de nivel imposible, hermanos? Porque no la iba a hacer Moisés, la iba a hacer Dios usando la vida ¿de quién? Usando la vida de Moisés, hermanos, ¿sí? Fíjese bien, hermanos, que hay algo que yo he aprendido durante muchos años, hermanos, en servirle a Dios. Dios te pide que hagas cosas imposibles. Y a veces nosotros, hermanos, utilizando la razón, llegamos a la conclusión de que no se puede. Sí es cierto, no se puede de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a mis capacidades, de acuerdo a los recursos que tenemos, pero sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios tiene experiencia, hermanos, en pedirnos hacer cosas que son ¿qué? Que son imposibles. Esa es la especialidad de Dios, hermanos, llegar a la persona y pedirle que haga algo que es imposible, porque el Dios es el que lo va a hacer a través de él. Hermanos, hay frustración en nuestras vidas también cuando no intentamos hacer algo que es imposible. Y tenemos que entender que Dios nos va a llamar a hacer cosas que imposible. Mi hermano, ¿se acuerda usted de Elías? ¿Se acuerda del profeta Elías? Mire, el profeta Elías, hermanos, ¿sí? Ha desatado una batalla contra los profetas ¿de qué? De Baal, hermanos, ¿sí?
Estos profetas, hermanos, son profetas que sirven ¿a quién? A Jezabel, hermanos, ¿sí? ¿Cuántos hombres son? ¿Sí recuerda? El texto dice que son 450, ¿qué? Profetas de Baal, hermanos, ¿sí? Hermanos, Elías los desafía, hermanos, en el monte Carmelo, hermanos. Elías, hermanos, corta un buey en pedazos. Elías, hermanos, le pide al Dios de ellos, a Baal, que consuma, hermanos, esa ofrenda. ¿Por qué? Por medio de fuego. Hermanos, estuvieron orando, se estuvieron sajando, hermanos, cortando. Hermanos, estuvieron haciendo hasta lo imposible para que Baal consumiera esa ofrenda por fuego. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Nunca respondió su Dios. Miren, hay algún momento, hermanos, en que Elías les dice: grítenle más fuerte a su Dios. Parece ser que fue al baño y no los escucha. ¿Recuerdan eso? Eso es una ironía, hermanos. Un desafío de parte de ¿quién? De Elías a estos profetas de ¿qué? De Baal. ¿Sí recuerda usted, hermanos, qué es lo que ocurre cuando Elías ora al Padre, a Dios? Y hermanos, Dios hace que descienda fuego del cielo. No solo consume la ofrenda, las piedras, hermanos, que están cerca de la ofrenda se revientan por la temperatura del fuego. Hermanos, Elías ha obtenido una gran victoria, hermanos. Elías, hermanos, ha triunfado delante de los profetas de Baal. Hermanos, Elías, hermanos, ha pasado a cuchillo a cada uno de estos profetas. Les ha tomado la vida, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que ocurre después de esta gran victoria? ¿Sí recuerda usted? ¿Qué ocurre, hermanos? En el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. ¿Sí recuerda qué ocurre? Hay una amenaza de parte de Jezabel. ¿Hacia quién? Hacia Elías. Y le dice Jezabel: si antes de que termine este día, ¿verdad?, no hago yo lo mismo contigo que tú hiciste con mis profetas, ¿sí?, yo voy a tomar tu ¿qué? Tu vida. ¿Sabe qué fue lo que hizo el profeta, hermanos? Después de una gran victoria, hay temor, hermanos, en el profeta. El profeta deja de confiar en Dios, deja de depender de Dios, hermanos, y sale huyendo. Hermanos, va y se esconde debajo de la sombra de un árbol en el desierto. Luego, hermanos, va y se esconde en una ¿qué? En una cueva. ¿Sí recuerda esa lectura? Mire, hermano, no se confíe, mi hermano. No es bueno confiarnos. ¿Sabe qué es lo que es bueno? Lo que es bueno es estar siempre de la mano ¿de quién? De Dios. Siempre, hermanos, tomados de la mano de Dios, porque Dios siempre nos va a pedir cosas que son ¿qué? Cosas que son imposibles. Mire, hermano, para Pedro, después de haber estado 12 horas en el mar y no haber pescado nada, en las horas más adecuadas, hermanos, para pescar, que eran las 4 vigilias de la noche, hermanos, él sabía que hacerlo en el día iba a ser ¿qué? Imposible. Pero decidió creer, decidió confiar en Jesús y volvió a echar ¿qué? Volvió a echar las redes. Y hubo bendición, hermanos. Vamos a experimentar frustración, hermanos, pero vamos a arrojar las redes nuevamente ¿a dónde? Al mar. Porque hay algo, hermanos, hay una bendición que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Cuándo, hermanos, debemos de hacer las cosas a la manera de Jesús? Cuando nos sentimos fracasados, hermanos. Mire, en el versículo 5, hermanos, ahí mismo, Pedro le dice al Señor Jesús: y nada hemos ¿qué? Y nada hemos pescado. Hermanos, no tenían ningún recurso. Iban a llegar ese día a sus hogares con las manos ¿qué? Con las manos vacías, hermanos. Lo único que habían logrado pescar era un ¿qué? Era un rotundo fracaso, hermanos, ¿sí? Es John C. Maxwell, hermanos. Yo no sé si usted conoce a John C. Maxwell, pero es un hombre que escribe más libros de los que yo puedo leer, hermanos, ¿eh? Este hombre escribe 1 o 2 o 3 o 4 libros, pero por mes. John C. Maxwell, hermanos, dice que cada milagro en la Biblia empieza con un problema.
Cada milagro, hermanos, que aparece en la Biblia comienza con un problema. Pedro tiene un problema, hermanos, cuando le dice al Señor Jesús, nada hemos pescado, hermanos, ¿sí? Mire, hermano, déjeme decirle también una cosa. La adversidad, hermanos, te mejora o te amarga. La adversidad te mejora o te ¿qué? O te amarga. Hermanos, mire, también para aprender del fracaso, hermanos, necesita usted hacer tres cosas. Mire, fíjese bien. Primero, hermano, tiene que ser usted lo suficientemente, hermano, grande, ¿sí? ¿Para qué? Para reconocer sus errores. Hermano, tiene que usted ser lo suficientemente grande para reconocer sus errores. Número dos, tiene que ser lo suficientemente inteligente para sacar beneficio de ellos, ¿sí? No solo para reconocer sus errores, sino tiene que ser inteligente para que usted saque beneficio de ellos. Pero también, hermanos, tiene que ser lo suficientemente fuerte. ¿Para qué? Para corregirlos, ¿sí? Tiene que ser grande, hermanos, para reconocerlos. Tiene que ser inteligente, ¿para qué? Para corregirlos, hermanos, ¿sí? Pero también tiene que ser, ¿qué, hermano? Lo suficientemente fuerte para corregirlos, ¿sí? Es José, hermanos, quien camino al éxito pasa por el fracaso, ¿sí? Esto, hermanos, nos tiene que ayudar. Fíjense, hermanos, esto tiene que ser de bendición para nuestras vidas. Aquí hay una enseñanza para nuestras vidas, ¿vale? Hermanos, dice John C. Maxwell, la Biblia nos enseña, hermanos, que después de ¿qué? De un fracaso, hermanos, viene una ¿qué? Viene una gran victoria. ¿Sí está de acuerdo? O cada milagro en la Biblia, hermanos, ¿verdad?, que ha realizado después de que se experimenta un ¿qué? Un fracaso, ¿sí? Mire, ¿sí recuerda a José, hermanos? Primero, ¿qué hacen sus hermanos? Sus carnales, ¿qué hacen con él? ¿Recuerdan? Lo venden. Conteste, hermano, si ya sabe la respuesta, conteste. Mire, ¿qué hacen los hermanos con él? ¿Lo qué? Lo venden, ¿sí? ¿A quién lo venden, hermanos? A una caravana de ismaelitas que está pasando por ahí. ¿Sí sabe usted quiénes son los ismaelitas? ¿No? ¿Quiénes son los ismaelitas? Sí, son los hijos de Ismael. Pero ¿quiénes son, hermanos, ya en esta época? Son los árabes, exactamente. Exacto, hermano Rodrigo, ¿son los qué? Son los árabes, los ismaelitas. Y sí sabe usted, hermanos, que son medios hermanos. ¿Sí lo sabe? Sí, es el primer hijo de Abraham, el hijo que tuvo ¿con quién? Con Agar, ¿recuerda? Con Agar la esclava. ¿Sí? ¿Nace quién? Nace Ismael. O sea, hermanos, que Israel y Arabia son ¿qué? Son hermanos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa, hermanos? Va pasando una caravana de ismaelitas y los hermanos de José deciden venderlo, ¿sí recuerdan? Y termina como esclavo, ¿en dónde? En la casa de Potifar, ¿recuerdan? Está, hermanos, trabajando en la casa de Potifar, ¿sí? Está teniendo bendición Potifar, ¿sí? Porque Dios está bendiciendo a quién, a José. Y sí recuerda que la esposa de Potifar quiere dormir con él y sale huyendo, hermanos, le deja la túnica, la esposa lo acusa, hermanos. ¿Y dónde termina José? ¿Termina en dónde? Termina en la cárcel, hermanos, ¿sí recuerda? Allí en la cárcel se topa con el copero del rey y con el panadero del rey, ¿recuerda? Que le revela los sueños, se hacen realidad, hermanos, ¿verdad? Y queda libre el copero del rey y José sigue ¿dónde? Sigue allí en la cárcel, hermanos. ¿Sí recuerda usted eso? Ese pasaje. Bueno, mi hermano, ¿recuerda usted que cuando Faraón tiene un sueño, el copero del rey se acuerda de él y lo mandan a sacar? Y José le revela el sueño ¿a quién? A Faraón. Y después, hermanos, de que José le revele ese sueño a Faraón, ¿qué hace Faraón, hermanos, con José? ¿Sí recuerdan? Exacto, hermanos. Después de Faraón, ¿quién estaba? Estaba José. O sea, no había nadie más grande que José, más que quién, más que Faraón, hermanos, en todo ¿qué? En todo Egipto. Hermanos, el éxito que tiene José
Es un éxito rotundo, hermanos. Es un éxito ¿qué? Tremendo. Pero yo quiero que usted vea, hermanos, con los ojos de su corazón, que José atravesó por fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. ¿Y por qué pudo soportar José todos y cada uno de esos fracasos? Porque nunca se soltó de la mano de su Señor, porque nunca se alejó de quién, de su Dios, de su Señor, porque siempre lo tuvo al lado, hermanos, porque siempre dependió de Él en cada uno de los momentos difíciles de estas situaciones por las que Él atravesó. Mire, hermanos, yo quiero que usted se lo grabe en su corazón. Ha atravesado por problemas, ha atravesado por frustraciones, ha atravesado por fracasos, hermanos. Tenga la completa seguridad de que si no se ha soltado de la mano de Dios, hermanos, a unos cuantos pasos de usted se encuentra el éxito. Eso es lo que nos enseña la Biblia, hermano. Yo le quiero creer a la Biblia y no le quiero creer a las circunstancias y no le quiero creer a las personas. Le quiero creer ¿a quién? A Dios. Y así sea la adversidad más grande, no se suelte de la mano del Señor, porque está, hermanos, a una distancia muy estrecha del éxito. Después de una noche, hermanos, de fracaso y de frustración, Pedro experimentó el éxito. Mire, mi hermano, el segundo punto dice, ¿cómo? Es la segunda respuesta que queremos contestar, hermanos, a la pregunta que hicimos al principio. ¿Cómo debemos hacer las cosas a la manera de Jesús? Segunda pregunta, ¿cómo debemos hacer las cosas a la manera de Jesús? De una manera, hermanos, decidida. Grábeselo en su corazón. De una manera ¿qué? Decidida. Mire, hermanos, en el versículo 4 Jesús le dice a Pedro, boga. ¿Qué es boga? ¿Qué es boga? ¿Qué entienden por boga, hermanos? Rema. ¿Rema qué? Rema. ¿Cuál es la orden que Jesús le da a Pedro? Rema. Rema. Hermanos, yo no sé si usted lo identifica, hermanos, pero en una oración, ¿verdad? Es la acción del sujeto. Exactamente. La acción del sujeto, hermanos, en una oración es el ¿qué? Es el verbo. Es el verbo. ¿Sí? Hermanos, lo que Jesús le está pidiendo a Pedro aquí, hermanos, es que ¿qué? Es que haga, hermanos. Es que tenga una acción. Es que ¿qué? Es que reme, hermanos. ¿Sí? Hermano, mire, dice, los ganadores, mis hermanos, hacen lo que la mayoría no quiere hacer. Para salir de la crisis, hermanos, para salir de los problemas, se necesita fe y ¿qué? Se necesita fe y acción. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Mire, no estamos exentos de atravesar por problemas, los vamos a tener, pero para salir de esos problemas, para salir de la crisis, hermanos, en la que yo me encuentro sumergido, ¿de qué se requiere? Se requiere, hermanos, que usted ejerza su fe ¿en quién? En Dios. Pero, hermanos, no solamente vamos a ejercer la fe en Dios, sino que también vamos a ejercer ¿qué? Una acción, hermanos, ¿vale? Vamos a accionar. Fíjese bien usted, hermanos. Ana, primera de Samuel, capítulo 1, tiene un problema, hermano. ¿Cuál es el problema que tiene Ana? ¿Lo recuerda? No puede tener hijos, exacto. Pero además de que tiene el problema de que no puede tener hijos, tiene otro problema, hermanos, con la segunda esposa de ¿quién? De Elcana. ¿Recuerda cómo se llama la segunda esposa de Elcana? Penina, ¿sí? Dice, hermanos, que iban a la ciudad, hermanos, donde se encontraba el tabernáculo, iban a Siloé. ¿A qué iban, hermanos? Elcana iba a ofrecer holocausto, a ofrecer sacrificio a Dios. Y en esa distancia, hermanos, que recorrían para llegar a Silo, ¿sabe qué iba haciendo Penina con Ana? La iba molestando, se iba burlando de ella, hermanos, porque Ana era estéril. Ana no podía tener ¿qué? No podía tener hijos. Hermano, le voy a hacer una pregunta, hermanos. Este problema que tenía Ana, hermanos, esta incapacidad, esta imposibilidad que tenía Ana, ¿la hizo cruzarse de manos? No, mi hermano, no. Ella llegó a Silo, ella llegó, hermanos, allí a ese lugar. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué dice el texto que hizo?
Dice, hermano, que en una oración derramó su corazón delante de la presencia de ¿quién? De Dios. ¿De qué manera, hermanos, derramó Ana su corazón? Lo derramó con todas sus fuerzas, lo derramó, hermanos, con toda su energía. De tal manera, hermanos, que cuando el sumo sacerdote, que era Elí, la vio, hermanos, cómo se encontraba, se acercó y le dijo: mujer, digiere tu vino. ¿Y qué fue lo que le dijo Ana? No, Señor, no estoy ebria. Lo que pasa es que he derramado mi corazón delante de la presencia de ¿quién? De Dios. No estoy ebria, Señor. He dedicado, he consagrado a Dios mi necesidad. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No podemos quedarnos paralizados. No podemos quedarnos sin hacer nada, hermanos. Tenemos que entrar en acción. Sí, Pedro, hermanos, sabía que toda la noche no había podido pescar, que habían sido 12 horas, hermanos, de trabajo sin obtener ningún pez. Pero, hermanos, cuando Jesús le pidió: boga, tienes que realizar una acción, tienes que remar nuevamente, tienes que meterte hacia adentro del mar de Galilea, tienes que hacerlo, Pedro. ¿Sabe qué? No se quedó paralizado Pedro. Esas 12 horas, hermanos, de esfuerzo sin frutos no lo paralizaron. ¿Qué fue lo que hizo? Entró en acción, hermanos. Tomó la decisión ¿de qué? De actuar. Tomó la decisión, hermanos, de echar, hermanos, los remos y la barca nuevamente a andar. Mire, hermanos, a veces tu familia se encuentra en una circunstancia difícil. A veces nuestros hijos están atravesando por situaciones difíciles, ¿sí? A veces, hermanos, no tenemos o tenemos una necesidad económica muy grande. ¿Y sabe dónde estamos, hermanos? Estamos embaucados en la televisión, hermanos. Estamos perdiendo tiempo haciendo cosas que no son de beneficio para nuestras vidas. Estamos paralizados, hermanos. El maldito diablo, hermanos, nos tiene paralizados. El maldito diablo, hermanos, nos tiene lamentándonos, hermanos. El maldito diablo nos tiene quejándonos, hermanos. El maldito diablo, hermanos, nos tiene, hermanos, siempre renegando de la situación. Eso no va a solucionar las cosas, hermanos. Aquí podemos ver el ejemplo en la vida de Ana, hermanos, y podemos ver el ejemplo en Pedro, que entraron en acción, hermanos, que obedecieron al Señor. ¿Obedecieron a quién? Obedecieron a Dios. Es allí donde se encuentra el remedio, hermanos, a tu frustración. Es ahí donde se encuentra el remedio a tu fracaso. Es allí donde está el remedio para las necesidades que tenemos. Tenemos que entrar en acción. ¿Cuál fue la acción, hermanos, a la que entró Ana? Fue, hermanos, y derramó su corazón delante de la presencia de Dios en una oración. Y, hermanos, cuando tú haces eso, Dios, hermanos, no se queda sin responder. Dios te responde. Dios hace que las cosas sean nuevas. Dios hace, hermanos, que los problemas se conviertan en una gran victoria. Pregúntale a Pedro, pregúntale a Moisés, pregúntale a José, y ellos te van a dar evidencia, te van a dar testimonio a través de la palabra de Dios. Un hombre caminaba en el jardín de su casa cuando vio un nido de pájaro tirado en el suelo. La tormenta, que tenía poco que había pasado, había destruido el nido. El hombre, mientras musitaba triste sobre la destrucción del hogar del pajarito, levantó su vista y lo vio. Y lo vio haciendo uno nuevo en las ramas de un árbol. El pajarito no se quedó a chillar, no se quedó a lamentarse. El pajarito se puso ¿qué? En acción. Volvió a levantar ramas, hermanos, de las mismas que había derribado, y volvió a construir su nido. Si una ave, hermanos, del campo lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no buscamos a Dios en oración? ¿Por qué no entramos en acción? Mire, hermano, tenemos 2 periodos de oración. Tenemos uno los viernes de 7 de la noche. Allí comienza. Tenemos otro los domingos, hermano, a las 10 de la mañana, que hoy no pude llegar. Le repito, tuve un problema con el carro, no pude llegar.
siempre estamos los mismos, hermanos. Siempre estamos los mismos. ¿Por qué vemos hermanos que atraviesan por un problema y por otro y por otro y por otro? No quieren entrar en acción, hermanos. ¿Por qué tenemos tantos problemas en nuestros hogares? ¿Por qué tenemos tantas necesidades? ¿Por qué vemos cómo se destruyen, hermanos, nuestras familias? ¿Por qué, hermanos, tenemos problemas con los hermanos en la fe? ¿Por qué tenemos problemas con los hermanos en la carne? ¿Por qué, hermanos? Porque no entramos en acción. Las cosas no se dan fácilmente, hermanos. Hay que esforzarnos. No hay que quedarnos paralizados. Que ningún problema, que ninguna adversidad, que ninguna necesidad que ha llegado a tu vida te paralice, te deje con los brazos cruzados. Tienes que entrar en acción. Pedro, hermanos, no se lamentó. Pedro, hermanos, no le dijo a Jesús, ya se pasaron 12 horas en las que estuvimos trabajando y no obtuvimos ningún resultado, ya no hay nada más que se pueda hacer. No, mi hermano, Pedro tomó la decisión de escuchar a Jesús, y Pedro tomó la decisión de entrar en acción. Es la invitación, hermanos, para todos y cada uno de nosotros esta mañana. No solamente, hermanos, ¿cómo debemos hacer las cosas a la manera de Jesús? Inciso A, de una manera decidida, pero inciso B, hermanos, también de una manera ¿qué? Definida. De una manera definida, hermanos, ¿sí? En el versículo 4, hermanos, el Señor Jesús no solamente le dice a Pedro que reme, sino también le indica que lo tiene que hacer ¿hacia dónde? Lo tiene que hacer mar adentro, hermanos. Mira, hermano, yo estaba sacando las cuentas, estaba preparando este sermón. Tiene rato que le doy gracias a Dios que el hermano Rodrigo predica 2 semanas y son 2 semanas que yo puedo estar estudiando. No sé si yo creo que también el hermano Rodrigo aprovecha esas 2 semanas que me tocan a mí. Pero mire, hermano, estaba reflexionando que tengo 30 años sirviéndole al Señor, hermanos. Tengo 30 años sirviéndole a Dios y le doy gracias a Dios por esa bendición que me ha dado durante estos 30 años y de estarle sirviendo, hermanos. Siempre, hermanos, siempre mi esposa y yo hemos estado sirviendo a Dios. Y fíjese, hermanos, que en esos 30 años, ¿sí? Yo me he dado cuenta, hermanos, que de 10 hermanos en la fe, de 10 hermanos que Dios me ha dado, hermanos, en la iglesia, en la fe, solamente uno, hermanos, solamente uno se esfuerza. ¿Sabe para qué? Para salir adelante. Solamente uno se esfuerza para comprometerse con Dios. Solamente uno se esfuerza para dedicar, para consagrar su vida ¿a quién? A Dios. Créamelo, hermano, son mis cuentas. En 30 años, hermanos, la experiencia que Dios me ha dado me enseña que de 10 hermanos en la fe, solamente uno, hermanos, consagra su vida a Dios, dedica su vida a Dios y le sirve, hermanos, ¿a quién? A Dios. Porque hay muchos hermanos dentro de la iglesia, pero ¿sabe qué? No todos sirven, mi hermano. Y hubo una palabra, hermanos, que me quedó de un pastor que yo tuve durante muchos años, y el pastor decía: el que no sirve, no sirve. El que no sirve, ¿qué? No sirve. Si usted no está sirviendo dentro de la iglesia, usted no, ¿qué, hermano? Usted no sirve. O sea, para que usted sirva, hermanos, usted tiene que estar sirviendo dentro de la iglesia. Pero déjenme decírselo de esta manera, de una manera ¿qué? Definida. El costo, hermanos, para triunfar tiene un precio, hermanos, que se tiene que se tiene que pagar. Y ese precio, hermanos, se llama profundizar. ¿Hacia dónde, hermanos, tenía que remar Pedro? Mar adentro. Mire, hermano, yo creo que Pedro siempre tenía la costumbre de llegar a una posición con las barcas, hermanos, ¿sí?
Pero hermanos, en esta ocasión, Dios, hermanos, le lanza, bueno, Jesús le lanza un desafío ¿a quién? Le lanza un desafío a Pedro. Y entonces Jesús le dice a Pedro: Pedro, el día de hoy tienes que ir más allá de donde tú estás acostumbrado a ir. El día de hoy, Pedro, no vas a llegar a los límites que tú te has marcado, Pedro. El día de hoy te pido, Pedro, que remes mar adentro, que vayas más allá de donde has estado acostumbrado a llegar. Ve, Pedro, rema, mar adentro. ¿Por qué? Porque es allí donde se encuentra la gran pesca. Porque es allí donde se encuentra el éxito. Mire, mi hermano, el éxito no se encuentra en la orilla, hermanos. El éxito, para lograrlo alcanzar, tienes que profundizar, como lo hizo Pedro este día. Pedro fue más allá de donde siempre había llegado. Mire, hermano, si usted tiene un ministerio dentro de la iglesia, mi hermano, si usted toca, hermano, si usted está acá en el ministerio de alabanza, el éxito, hermanos, en el ministerio de alabanza no lo va a encontrar en la orilla. Usted tiene que profundizar, tiene que aprender a tocar bien los instrumentos que Dios le ha dado, hermano, para que usted los toque. Si usted da clases, hermanos, de escuela bíblica dominical, si usted da clases, hermanos, allá, Dios le ha dado el don de enseñanza, hermano. El éxito en ese ministerio no lo va a encontrar en la orilla, hermano. Usted, hermano, se tiene que poner a leer la palabra de Dios. Usted se tiene que poner a memorizar los versículos, hermano. Usted, hermano, tiene que leer la Biblia, además de leer diccionarios, hermanos, además de leer otros libros que van a ser de bendición para su vida. Hermano, si usted quiere tener éxito como maestro de escuela bíblica dominical, no lo va a encontrar en la orilla. El éxito se encuentra, hermanos, ¿dónde? Se encuentra, hermanos, en lo profundo, hermanos. Y para eso tienes que pagar un precio. Tienes que realizar un esfuerzo. No puede ser, hermano. Tenemos aquí el curso el día martes. Ya me di cuenta que abrieron otro curso los días jueves. Hermano, el que no le entiende el día martes, tampoco le va a entender el día jueves. Llegan el día martes y les pregunto: hermano, ¿leyó el capítulo 10 del Evangelio de Juan? No lo leí. Hermano, ¿leyó el comentario, hermano, del hermano Garrett, verdad, al capítulo 10 del Evangelio de Juan? No lo leí. Y entonces, ¿cómo quiere aprender, hermano? ¿Cómo quiere aprender si no estudia? ¿Cómo quiere aprender si no lee, hermanos? ¿Cómo quiere solucionar los problemas, hermanos? Las dificultades que usted tiene, hermanos, la falta de dedicación, la falta de consagración a Dios, si no viene a orar. ¿Cómo quiere hacer eso, mi hermano? No se puede. El éxito no se encuentra en la orilla nuevamente, hermanos. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Tienes que ir mar adentro. Tienes que ir más allá de donde estás acostumbrado a ir. No puede ser, hermanos. De veras. Algunas clases de las que tenemos aquí, hermanos, en el seminario, hay que pagar para tenerlas. Tienes que pagar. Hermano, ¿en cuánto sale una materia, hermano, en el seminario? $800 mensuales. Hay que pagar, hermano. ¿Cuántos años lleva, hermano, en el seminario usted? Yo estuve 4 años, hermanos, en el seminario, pagando, porque nadie te ayuda. Nadie me daba dinero, hermanos, a mí. La iglesia nunca se acercó a darme una ofrenda, hermanos. Creo que el hermano Rodrigo se encuentra en la misma situación que me encuentro yo, o que me encontraba yo. Hay que pagar, hermanos. Aquí les invitamos a la clase. No tiene ningún costo y no quieren venir. No aprenden, hermanos. ¿Por qué no aprenden, hermanos? ¿Por qué no estudian, hermanos? ¿Por qué no leen?
Jesús le dijo a Pedro que el éxito no estaba en la orilla, hermano. Jesús le dijo a Pedro que el éxito se encontraba, ¿dónde? Se encontraba mar adentro. Y tenía que hacer un esfuerzo. Tenía, hermanos, él 12 horas de trabajo. Y ante esas 12 horas de trabajo, tuvo que realizar un esfuerzo que más, para remar todavía más, ¿cómo? Mar adentro. Subí, hermanos, el libro de los números de la esperanza al grupo. ¿Alguien ya lo leyó? Es ese, se llama 3:16, ¿sí? Sí. Ya, sí. ¿Sí lo están leyendo? Espero que de veras lo lean. ¿Ya llegaron al capítulo 10 que habla del infierno? ¿No? Hay materiales, hermanos. Miren, materiales hay. Me decía el hermano Rodrigo, el libro no lo vas a encontrar tan fácilmente. Pero sí hay materiales buenos, hermanos. Los vamos a comenzar a subir al grupo. Se los dije yo, hermanos, cuando comenzamos el curso. Mire, si usted tiene una duda, anótelo en una hoja. Si usted tiene una pregunta, anótelo en una hoja. Si usted tiene un comentario para que no se le olvide, anótelo en una hoja. ¿Sí? Si usted, hermano, tiene una pregunta que no tiene que ver con el tema, anótela y terminando el curso, la contestamos. Siempre ha habido la disposición, hermanos. Pero ¿saben por qué no aprendemos? Yo quiero ser honesto, hermanos, porque no estudiamos, porque no leemos, porque no memorizamos. ¿Queremos ser una iglesia distinta, hermanos? ¿Queremos ser una iglesia que realmente tenga frutos? Créamelo de todo corazón, se lo digo. El éxito no está en la orilla. Tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que memorizar, mi hermano, mi hermana. Hágalo, por favor. Pedro estuvo dispuesto a hacer ese esfuerzo, hermanos. Miren, hermanos, las cosas de Dios tienen que ser de una manera definida. ¿Se acuerda usted del joven rico, hermano? ¿Se acuerda del joven rico que llegó al Señor Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí recuerda? Le dijo el Señor: pues obedece los mandamientos. Y el joven le dijo: por favor, pídeme algo más difícil, porque eso, desde que era yo un pequeño, desde que era yo un pequeño lo hago. O sea, los mandamientos desde que yo era pequeño los guardo, los hago. Y mire, hermanos, lo que hizo el maestro, lo que hizo Jesús, hermanos, para confrontarlo con su mentira. ¿Sabe qué le dijo el Señor Jesús? Bueno, solamente te hace falta hacer algo. Vende de lo que tienes, ve y dalo a los pobres, y ven y qué, y ven y sígueme. ¿Se acuerda, hermano, usted de esa lectura? ¿Se acuerda qué fue lo que hizo el joven rico? Se puso triste, hermanos. Le causó tristeza lo que le pidió ¿quién? El Señor Jesús. Mira, hermanos, ¿con qué mandamiento lo confrontó Jesús? ¿Con qué mandamiento lo confrontó Jesús? Con el primero. Amarás al Señor tu Dios por sobre de todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus con todas tus fuerzas. Por eso, hermanos, Jesús lo confronta con con esta petición, y le hace entender y le hace ver que ni siquiera está dispuesto a cumplir el primero de los mandamientos, que es amar a Dios por encima de todo. ¿Dónde estaba el corazón de ese hombre? El corazón de ese hombre estaba en las riquezas, hermanos. Allí estaba sumergido el corazón de ese hombre. Amaba más al dinero que a ¿quién? Que a Dios. ¿Y sabe qué es lo que me gusta de ese hombre, hermanos? Lo que me agrada, hermanos, lo que me gusta de ese hombre es que no perdió su tiempo, y es que tampoco le quitó su tiempo al Señor. ¿Sí? No le quitó el tiempo al Señor, no le quitó el tiempo a los discípulos. Él tampoco perdió su tiempo. Ese hombre tomó una decisión, hermanos. En el momento que Jesús lo confrontó con su pecado, ese hombre, hermanos, tomó la decisión de no estarse engañando, de no estar engañando a la iglesia, de no estar engañando a Dios, hermanos. Porque a Dios, ¿qué? A Dios no se le engaña, hermanos.
Sí, ese hombre se dio cuenta que él amaba más el dinero. Y hay quienes aman más al mundo que a quién, que a Dios. Y ¿sabe qué? Ese hombre no perdió su tiempo, se agarró y se fue triste, pero se fue, se dio la vuelta. Decidas, hermano, decidas, hermana. Tome esa decisión el día de hoy. Tome la decisión de entregarse. Tome la decisión de consagrarse. Tome la decisión de dedicar su vida a Dios. De dar un buen ejemplo a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas. Tome la decisión el día de hoy, hermano, hermana. No esté perdiendo su tiempo, ni le esté quitando el tiempo a las personas. Haga lo que hizo ese joven. Se decidió. Pedro se decidió, hermanos, a obedecer a Jesús. Pedro se decidió a ir más adentro, hermanos. Pedro se decidió a entrar en acción. Hágalo, mi hermano, hágalo, mi hermana. Decídase el día de hoy. Ya no se esté engañando. Y ya no esté engañando a los demás. Tenemos que hacer las cosas para Dios de una manera ¿qué? De una manera definida. Pero también hay que hacer las cosas de una manera diferente. No solo de una manera definida, sino también de una manera diferente. El versículo 4 dice que el Señor Jesús les dijo: y echad vuestras redes, ¿para qué? Para pescar. Y echad vuestras redes para pescar. De aquí, hermanos, yo saco el tercer punto, que es de una manera diferente. Miren, hermanos, dice los comentaristas que las barcas, hermanos, que llevaba a Pedro y en donde estaba Juan y su hermano, no eran barcas pequeñas, hermanos, eran barcas grandes. Por lo menos, hermanos, eran de unos 10, 12 metros de largo y de 2 metros de ancho las barcas. Eran barcas muy grandes, hermanos, no eran pequeñas. Ellos las ocupaban para trabajar. Lo que ellos pescaban, hermanos, con las redes, pues lo vaciaban en ambas barcas. De tal manera, hermanos, que las redes también eran redes muy grandes, ¿sí? Las redes, hermanos, se extendían sobre del mar, ¿sí? De una barca se tomaba un extremo de la red y en la otra barca se tomaba el otro extremo de la red, hermanos. Eso te habla de la dimensión de la red. Era grande la red, hermanos, ¿sí? Y entonces, hermanos, comenzaban ellos a remar. Y lo que las redes, hermanos, iban pues ahora sí que recolectando, luego lo jalaban, hermanos, y echaban los peces en las barcas. O sea, yo quiero que ustedes tengan la idea, hermanos, de que eran barcas que eran grandes y de que eran redes también que eran grandes. ¿Sí? Miren, hermanos, ¿qué fue lo que hicieron de una manera diferente al echar las redes? ¿Qué fue, hermanos, lo que cambió en la manera en la que ellos echaron las redes? Acuérdense que ellos eran los pescadores. Acuérdense, hermanos, que ellos tenían la experiencia, que ellos conocían que este lago de Genesaret, este mar de Galilea. Acuérdense, hermanos, que los que tenían la experiencia en las barcas, en los remos y en las redes, ¿eran quién? Eran ellos. Yo sí creo de todo corazón, hermanos, que las redes las echaron de la misma manera que siempre las echaron. Entonces, hermanos, ¿dónde está este punto, hermanos, que dice que tiene que ser de una manera diferente? Sí, o sea, volvieron a echar las redes que eran grandes, las volvieron a echar, hermanos, ¿a qué? Al lago de Genesaret. Pero ahora lo hicieron de una manera diferente. ¿Sabe por qué lo hicieron de una manera diferente? Porque lo hicieron con otra actitud, mis hermanos. La actitud que tenían era una actitud completamente ¿qué?
completamente diferente, hermanos. Ahora lo estaban haciendo dependiendo de lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora lo estaban haciendo confiando en lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora, hermanos, el enojo, ahora la molestia, ahora la frustración, ahora el fracaso, hermanos, lo habían dejado a un lado, lo habían dejado atrás. Ahora, hermanos, tenían una actitud completamente diferente. Las redes las volvieron a echar de la misma manera, pero la actitud, hermanos, que tuvieron fue distinta. Hermano, eso es lo que el Señor Jesús quiere en nuestras vidas. Te has acercado a Jesús, le has entregado tu vida, le has consagrado como Señor y Salvador de esta. Él pide que tu actitud, que tu actitud cambie. Vas a seguir haciendo las mismas actividades. Vas a seguir conviviendo con las mismas personas o con nuevas personas, pero lo que tiene que cambiar es tu actitud. Eso es lo que Él pide que nosotros cambiemos. Mira, hermano, yo siempre he entendido, fíjese bien, que perdonar, hermanos, perdonar no es olvidar. ¿Sí me explico? Mire, volvemos al ejemplo de José. Sus hermanos lo vendieron, ¿sale? ¿A quién? A los ismaelitas. ¿Vale? Y hermanos, cuando José era uno de los hombres más importantes de Egipto, hermanos, cuando el único que estaba por encima de José era Faraón, ¿sabe con quién se encontró José? Con sus hermanos. El hambre hizo que sus hermanos fueran a Egipto, y cuando sus hermanos estaban en Egipto, se encontraron, ¿sabe con quién? Se encontraron con José. Hermanos, en el corazón de José había dolor, hermanos. En el corazón de José había amargura, hermanos. En el corazón de José había odio, había venganza, hermano. ¿Y sabe qué fue lo que se puso por encima de todos esos sentimientos, de todas esas emociones? La voluntad de Dios hizo que la actitud de José hermano, yo no sé si usted ha llegado a ese pasaje, pero cuando yo llego a ese pasaje, se me salen las lágrimas de los ojos, hermanos. Se me salen las lágrimas de los ojos cuando yo veo que José, hermanos, abraza a sus hermanos. Cuando yo veo que José le dice a sus hermanos: no fueron ustedes los que me enviaron a mí aquí, fue Dios el que me envió, porque Dios tenía un propósito, tenía el propósito de salvar a esta nación y de salvar a la nación que se va a levantar de sus lomos. Eso solamente se puede ver cuando tienes un verdadero y genuino cambio de actitud. Cuando su actitud cambie, mi hermana, mi hermano, usted va a perdonar. Ya no se va a acordar, ya no va a reprochar, ya no va a sentir coraje, ya no va a sentir dolor, ya no va a sentir angustia, ya no va a sentir desesperación, porque su corazón descansa en la paz de Dios, porque usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios en su vida y que Él le da las fuerzas y que Él le da la capacidad de cambiar de actitud. Si no, no se esté engañando, hermano, no se esté engañando, hermana, no esté perdiendo su tiempo, ni esté haciendo, hermanos, que Dios pierda su tiempo. Porque usted puede engañar a todo mundo, pero a Dios, ¿qué? A Dios no lo engaña. Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Volvieron a echar las redes para pescar, pero lo hicieron con una actitud completamente nueva. Yo estoy viejito, hermanos, me canso. Bueno, siempre me cansaba. Punto número 3. Contestamos la tercera pregunta. ¿Para qué debemos hacer las cosas a la manera de Jesús? ¿Para qué debemos hacer las cosas a la manera de Jesús? Inciso A, para que haya prosperidad en la ¿qué? En la vida. Dice el versículo 6, hermanos: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron lo que el Señor Jesús les pidió. Fíjense bien, hermanos. Alguien le preguntó a Juana de Arco: ¿por qué Dios
le hablaba solo a ella. Y ella respondió: Señor, usted se equivoca, Dios le habla a todos. ¿Yo solo qué? Yo solo escucho, ¿sí? Todos necesitamos oído, hermanos, ¿sí? Volviendo, hermanos, al ejemplo de Samuel, en el capítulo 3, hermanos, del primer libro de Samuel. ¿Sabe usted, hermano, cuántas veces le habló Dios a Samuel? 3. ¿Quién da más? No es cierto, no son adivinanzas. Me regala más agüita, hermano. No son adivinanzas. ¿Cuántas veces le habló Dios a Samuel? 4. 4 veces. Las primeras 3 veces, hermanos, que Dios le habla a Samuel, Samuel va hacia donde se encuentra Elí y le dice: ¿para qué me has hablado, Señor? Y Elí las 3 veces le dice que no es él el que le ha hablado. La tercera vez, hermanos, dice el texto que Elí entiende que el que le está hablando a Samuel es ¿quién? Es Dios. Y entonces le dice: oye, ya me di cuenta que el que te está hablando es Dios. Si te vuelve a hablar, dile: Jehová habla porque yo ¿qué? Porque tu siervo escucha. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Y bueno, hermanos, Dios le habla una cuarta vez ¿a quién? A Samuel. Y dice, hermanos, la ilustración que leímos, que le dicen a Juana de Arco: ¿cómo es posible que solo tú escuchas la voz de Dios? ¿Y qué dice Juana de Arco? No, Dios no me habla solo a mí, Dios le habla ¿a qué? A todo mundo, pero solamente son pocas las personas que escuchan. Son pocos los que escuchan la voz de ¿quién? La voz de Dios, ¿sí? Y entonces, hermanos, este punto nuevamente dice: para que haya prosperidad en la vida, todos necesitamos oído. Es el punto que estamos tocando. Dice el Señor Jesucristo, hermanos, en Mateo 7 del 24 al 27. A ver, hermano Rodrigo, ¿me ayuda a leer ese texto, hermano? Mateo 7 del 24 al 27. Fíjese bien, hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Todos necesitamos ¿qué? Escuchar para que haya prosperidad en la vida. Mateo 7 del 24 al 27, hermano. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ok, hermano, gracias. Bueno, hermanos, ¿sabe usted, hermano, cuál es la diferencia entre una persona sabia y una persona necia? ¿Sí? El sabio, fíjese bien, el sabio escucha lo que Dios le dice y lo hace. O sea, lo escucha la voz de Dios, y no solo la escucha, sino lo hace. ¿Y sabe cuál es la diferencia con un necio? El necio sabe que escucha lo que Dios le está diciendo, escucha lo que Dios le está indicando, pero no lo hace. Este hombre, hermanos, que es Pedro, escucha lo que Jesús quiere que haga. ¿Y qué hace Pedro? Lo obedece. ¿Me entiende? O sea, este Pedro, hermanos, escuchó a Jesús. Y este hombre que tenía toda la experiencia, y este hombre que tenía ya muchos años de ser pescador, estuvo dispuesto ¿a qué? Estuvo dispuesto a escuchar a Jesús. Este hombre le pudo haber dicho a Jesús: aquí el pescador soy yo, tú eres carpintero, y no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. No, hermanos, mire, Pedro con toda la experiencia escuchó ¿a quién? Escuchó a Jesús, y no solo escuchó, sino hizo.
Esa es la diferencia, hermanos, entre uno que es sabio y uno que es necio, ¿sí? Fíjese, el sabio escucha, hermanos, la voz de Dios a través de la predicación, a través del estudio, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración. Escucha la voz de Dios y no solo la escucha, el sabio hace. Pero ¿sabe qué ocurre en la vida del necio? El necio escucha lo que Dios quiere que escuche a través de la predicación, a través del estudio y a través de la oración. Pero ¿sabe qué hace el necio? El necio hace caso omiso a lo que Dios le está pidiendo. El necio sigue viviendo en donde su terquedad lo está llevando, en donde su necedad lo quiere tener, no cambia, sigue siendo el mismo de antes, sigue padeciendo los mismos problemas, sigue en el mismo lugar. Pero el que es sabio y escucha la voz de Dios, pone atención. ¿Se acuerda usted, hermano, de Naamán? ¿Se acuerda de Naamán? ¿Se acuerda de ese general del ejército de Siria? ¿Sí? Dice, hermanos, que era un hombre muy valiente. Dice que este hombre, hermanos, le había proporcionado a su rey, que no lo dice el texto bíblico, pero su rey se llamaba Ben-Hadad. Ben-Hadad era el rey de Siria, hermanos, ¿sí? Dice, hermanos, que este hombre le servía a su rey Ben-Hadad. Y dicen que era muy valiente. Y dicen, hermanos, que había obtenido muchas conquistas y muchas victorias, hermanos. Sí, pero también dice el texto que era un hombre que tenía lepra, hermanos, que tenía lepra. Hermanos, dicen que como sierva de él había una mujer que ellos habían capturado en la tierra de Israel, hermanos, se la habían llevado como esclava. Y esta mujer, hermanos, servía a la mujer de Naamán y servía a Naamán, hermanos, ¿sí? Y entonces, hermanos, dicen que esta mujer, cuando ve a Naamán con esa lepra que tiene, le dice: ¿por qué no le pides a mi Señor? ¿Sí? Mi Dios tiene un siervo. ¿Que era quién? Era el profeta Eliseo, hermanos. Era el profeta Eliseo. Si tú le pides al siervo de Dios que te sane, el siervo de Dios te va a sanar, te va a curar de esa lepra. Bueno, hermano, lea la historia es muy larga, no se la puedo contar toda aquí. Pero mira, hermano, cuando Eliseo se da cuenta de lo que Naamán, hermanos, le está pidiendo, ¿sí? Eliseo le dice: tienes que ir al río Jordán y sumergirte, ¿qué? ¿Sumergirte qué? 7 veces en el río Jordán. Y una vez que tú lo hayas hecho, tu lepra, ¿qué? Tu lepra sanará. Sí, son las instrucciones que Dios le está dando a Naamán a través de su siervo, ¿qué? Eliseo. Es Eliseo, hermanos, el que le ha revelado la voluntad de Dios. ¿A quién? A Naamán. Es Naamán, hermanos, que tiene 2 orejotas. Yo no sé si las orejotas tenían lepra, pero las orejotas alcanzaron a escuchar las instrucciones que el siervo de Dios le dio. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Eliseo? ¿Sí? En Siria hay ríos muchos más hermosos que este río Jordán. En Siria está el Abana y está el Farfar, ríos mucho más hermosos que este río Jordán. No puede ser que yo me sumerja en uno de ellos y también quede sano. ¿Y sabe qué? No quiere. Escuchó la voz de Dios. ¿Quién? Naamán. La escuchó, pero no quiso hacer lo que Dios le pidió. Y hermanos, otra vez interviene una mujer, intervienen los hombres de Naamán y le dicen: mi señor, si te hubieran pedido algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Qué trabajo te cuesta ir y sumergirte esas 7 veces en el río, ¿qué? Jordán. Los hombres de Naamán lo convencieron, hermanos, y fue Naamán y se sumergió en el ¿qué? En el río Jordán esas 7 veces. ¿Y sabe qué dice el texto? Que salió limpio ¿de qué? Dicen que salió con la piel como la de un bebé. Que así le quedó la piel, hermanos, después de que se sumergió y obedeció la voz de ¿quién? La voz de Dios. ¿Sí se da cuenta, hermanos, cómo hay una diferencia entre hacer lo que yo creo que es conveniente hacer y hacer
lo que Dios me está indicando hacer a través de su siervo? ¿Sí se da cuenta que los resultados son completamente diferentes? ¿Sí? Naamán, hermanos, tomó la decisión de escuchar ¿qué? De escuchar la voz de Dios. Y Naamán triunfa, hermanos, sobre una enfermedad que en estos tiempos bíblicos no había cura. ¿Para qué? Para ella. ¿Quién es el que la cura? Dios es el que cura a Naamán de esta lepra. Dice, hermanos, el texto bíblico dice que cuando él salió de las aguas del río Jordán, hermanos, la 7ª vez, salió con una piel parecida a la de un ¿qué? A la de un bebé. Hermanos, Naamán triunfa cuando lo hace a la manera de Dios, cuando lo hace a la manera de ¿quién? De Jesús. Y hermanos, Pedro también triunfa sobre ese fracaso, hermanos, que había experimentado durante toda la noche, cuando decide hacer las cosas a la manera de ¿quién? A la manera de Jesús. Bueno, hermanos, también debemos hacer las cosas a la manera de Dios, el inciso B, para que haya propósito en la vida. ¿Qué? Para que haya propósito en la vida. Fíjese bien, en el versículo 10 está este punto. Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de ¿qué? Pescador de hombres. Mire, hermano, yo no sé si usted ha visto trabajar a un carpintero. ¿Quién de ustedes ha visto trabajar a un carpintero? ¿Nadie más? ¿Nadie más ha visto trabajar? Ajá. ¿Sí sabe usted, hermano, que el carpintero cuántas veces corta? No, pero cuando hermanos va a cortar una madera, ¿cuántas veces la corta? Sí, pero cuando va a cortar una medida, hermano, ¿sí está de acuerdo conmigo? Fíjese, el carpintero necesita una madera, digamos, de 1 metro. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Va y mide la madera. ¿Cuántas veces la mide? Una sola vez. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Una sola vez. Y una vez que la mide, ¿la qué? La corta. ¿Sí? El carpintero no corta 2 veces y mide una. No. El carpintero mide una vez. Mide 2 veces, discúlpeme, mide 2 veces y corta ¿qué? Y corta una sola. A ver si me expliqué. Es que me quiero bajar para allá, pero no puedo. ¿Cómo me desespera no poderme bajar? Ya quería pegar el brinco, pero mire, otra vez se lo voy a explicar. Un carpintero, hermanos, yo los he visto trabajar y yo también he hecho cosas de madera. Un carpintero debe de medir 2, 3 o 4 veces, ¿sí? Porque si no, corta la madera de la medida precisa, ¿la echa qué? La echa a perder. ¿Me explico? El carpintero, hermanos, puede medir 3, 4, 5 veces, pero solamente hacer un ¿qué? Hacer un corte, ¿sí? Porque una vez que la corta, pues ya no va a tener remedio, a menos que le ñida, ¿no? Y le pegue ahí con resistor. Pero, hermanos, el carpintero, hermanos, mide 2 o 3 veces, pero corta solamente ¿qué? Corta solamente una vez. Con esto yo quiero decirle, hermanos, el carpintero sabe lo que hace cuando está cortando la madera. Jesús, hermanos, que era carpintero, que no tenía la experiencia, hermanos, en el mar, ¿sí? Midió varias veces, pero cortó una sola vez. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué fue preciso el corte de Jesús? Porque Él era Dios hecho carne. Lo que Dios te pide, hermanos, esta mañana, tienes que tener la seguridad de que Él no va a fallar. Tienes que tener la seguridad de que Él es preciso en lo que Él te está pidiendo el día de hoy. Tienes que tener la seguridad de que si tú haces lo que Él te ha pedido el día de hoy, detrás de eso va a venir una gran bendición. Tienes que tener la seguridad de que el fracaso Él lo puede transformar ¿en qué? En un éxito. No lo dudes. Él es carpintero y a lo mejor no tiene la experiencia que tienes tú en cortar tela. A lo mejor no tiene la experiencia que tienes tú en la oficina. A lo mejor no tiene la experiencia que tienes tú como electricista. A lo mejor no tiene la experiencia que tienes tú como ¿qué? Como ama de casa, como trabajador.
pero tienes que tener la seguridad que tiene la experiencia de ser ¿qué? De ser Dios. Tienes que tener la seguridad de que si tú haces lo que Él te está indicando, lo que Él te está pidiendo el día de hoy, hay una bendición de parte de Él para tu vida. Es cierto, Jesús no era carpintero, pero ¿era qué? Pero era Dios mismo, hermanos, dándole instrucciones ¿a quién? A Pedro. Y cuando Pedro decide hacerlo, hermanos, Pedro cosecha un ¿qué? Un gran éxito. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó con ese éxito que cosecharon? Yo no creo que los peces se hayan echado a perder, hermanos. Yo creo que los pudieron haber vendido, pero ya no se dedicaron a eso. ¿Sí está consciente usted de eso? Ya no se dedicaron a la pesca. A partir de ese momento se dedicaron a ser ¿qué? Pescadores. ¿Pescadores de qué? Pescadores de hombre, hermanos. El Señor Jesús les cambió su propósito. Las metas, los planes, las intenciones que ellos tenían en sus vidas cambiaron, hermanos. Yo no sé si tú lo sepas, pero déjame decírtelo el día de hoy. Tu nombre, hermano, tu nombre, hermana, el día que tú abriste tus labios y confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Sí lo crees? ¿Sí estás seguro de eso? Claro que sí, hermano. Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y a partir, hermano, de que el Señor escribió su nombre en el libro de la vida, el Señor le ha dado a su vida un nuevo propósito. ¿Y sabe cuál es ese nuevo propósito? Mire, ayúdeme a abrir su Biblia, Mateo 24:14. Mateo 24:14. Un nuevo propósito para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio del reino de ¿qué? De los cielos. ¿Todavía no lo encuentran, hermanos? Mateo 24:14. A ver si lo podemos leer todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y será predicado este evangelio de ¿qué? Del reino a todas las ¿qué? A todas las naciones. Y entonces ¿qué va a ocurrir? Entonces vendrá el fin. ¿Sabe cuál es su propósito, hermano? ¿Sabe cuál es mi propósito? Predicar el evangelio. Si tenías si tú crees que tu propósito es hacer riqueza, si tú crees que su propósito es que sigas, hermano, ¿verdad? Creciendo y que sigas haciendo muchas cosas, estás equivocado. El propósito de parte de Dios para tu vida ha cambiado desde que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Ahora has sido llamado a predicar ¿qué? A predicar este evangelio de ¿qué? De la salvación a todas las ¿qué? A todas las naciones. Yo no sé si usted ha pensado en este versículo, pero en la segunda parte del versículo dice: ¿y entonces qué? Y entonces será el fin. Y entonces será el ¿qué? El fin. ¿Por qué, hermanos, seguimos aquí? Porque han pasado 2000 años, hermanos, desde que el Hijo de Dios se manifestó en carne aquí en la tierra. ¿Por qué ha transcurrido tanto tiempo? ¿Por qué hay tantas personas que han decidido dejar de creer en Dios? ¿Por qué hay tantas personas que han decidido dejar de creer en el infierno? ¿Por qué la gente ya no cree en Dios? Porque no estamos haciendo, hermanos, lo que tenemos que hacer al propósito nuevo que nos ha llamado Dios, a predicar el evangelio del reino de los cielos. No lo estamos haciendo, hermano. Tenemos que ser conscientes. No lo estamos haciendo. Si lo estuviéramos haciendo y el evangelio del reino de Dios se predicara a todas las naciones, ¿qué ocurriría? Vendría el Señor Jesús. Es la promesa. No sé si te lo habías preguntado. Señor, ¿por qué todavía no llegas? ¿Por qué han pasado tantos años y tú no te manifiestas? Porque no hemos predicado el ¿qué? El evangelio. No lo hemos predicado, hermano. ¿Sabe de qué me asombro yo? Yo me asombro. Horas nos la pasamos viendo televisión.
en el celular actualmente. Me asombro de cuántas horas pasan los niños con el celular y también los adultos con el celular. ¿Y sabe qué? Si quiera estuviera compartiendo el evangelio por el celular. No, están chismeando, hermanos. Están bien. Mira, hermano, si me va a invitar a su casa, hermano, le voy a pedir un favor. Cuando yo llegue, apague su tele. De veras, apague su tele, porque no le puedo poner atención a usted y a la tele al mismo tiempo. Mire, me ha pasado, he ido a visitar enfermos, he ido a visitar hermanos, las teles prendidas y no las apagan, hermanos. O sea, ya se acostumbraron tanto a estar viviendo con la tele, que aunque uno esté allí, hermanos, la tele sigue ¿qué? La tele sigue prendida, siguen viendo televisión. Y me ha tocado, hermanos, donde siento la confianza, les digo, hermano, apague la tele, porque mire, ni le pongo atención a usted y ni le pongo atención a la tele. Me impresiona, hermanos, ver cuántas horas de tiempo perdemos sin hacer nada. Porque ver tele, hermano, ver tele, estar en el celular y estar en la computadora es no estar haciendo nada, hermanos. De veras, no está haciendo usted nada. No está compartiendo el evangelio. Yo no sé si usted lo había entendido, pero cuando usted le consagró, le ofreció su vida a Dios, recibió Señor y Salvador de su vida, usted, hermano, decidió hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted comparta el evangelio. Los 4 evangelios tienen la gran comisión. Solo nos hemos 28, hermanos, del 18 al 20. Pero los 4 evangelios contienen la gran comisión. Hemos sido llamados a predicar ¿qué? El evangelio. Mire, hermanos, ha cambiado Dios nuestros propósitos, ha cambiado Dios nuestros planes. Tenemos un nuevo propósito. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Si usted no lo está haciendo, está perdiendo su tiempo. Está consumiendo su tiempo en cosas que no son de provecho, en cosas que no son de bendición. Dios ha cambiado el plan, el propósito de su vida. Usted ha sido llamado, usted ha sido llamada a predicar ¿qué? La palabra de Dios. Le invito, hermanos, a la actividad que tenemos este fin de mes para caminar por estas calles, hermanos, en una caminata de oración. Le invito, hermanos, a la actividad que vamos a tener para ir, hermanos, y compartir estos alimentos en el hospital, y que va a ser de tipo evangelístico. Hermanos, le invito, hermanos, a que dedique, a que aproveche su tiempo en las cosas de Dios, a que entienda que Dios le ha dado un nuevo propósito a su vida. Tenga paz en su corazón, hermano. Llegamos a la conclusión. Mire, la conclusión es algo bien sencillo. Decídase el día de hoy hacer las cosas a la manera de Jesús. No le pongo más, hermanos. Ese es el deseo que hay en mi corazón. Que usted a partir del día de hoy escuche, entienda y haga las cosas a la manera de ¿quién? A la manera de Dios, a la manera de Jesús. Gracias por su tiempo, hermano. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Gracias a Dios.